grabar. Ya empecé a grabar. Si a todos les llegó el mensaje de que estamos grabando. Got it. Listo, si les puedo compartir. Eh, sí, y si me pueden ver, buenísimo. Entonces, este libro es la armonía de los evangelios. ¿Qué es una armonía de los evangelios? Ellos cogen los evangelios en orden cronológico y donde los cuatro hablan juntos, a los cuatro los ponen juntos. Y donde uno habla solo, lo ponen solo. Entonces está buenísimo. Mateo y Lucas hablan de lo mismo aquí en el principio, entonces lo ponen juntos. Aquí vemos las dos genealogías que lo vimos la clase pasada, que son diferentes. Y entonces vamos a ver Marcos. Si usted se ha dado cuenta, estoy pasando página y página y página y se está pasando muy lento, pero nada que aparece Marcos, nada que aparece Marcos. Y ya están hablando de los primeros años de Jesús, ya están hablando de un montón de cosas, nada que aparece Marcos, nada que aparece Marcos, nada que aparece Marcos. Ya vamos por Mateo 2, nada que aparece Marcos, Marcos todavía no ha hablado, porque Marcos empieza acá. Yo puse esas manitos para ver dónde comenzaba Marcos y dónde estaban las personas de Marcos. Comenzó el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Entonces ya va hablando de profecías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti. Entonces empieza a hablar de Juan el Bautista y se brinca un montón de cosas. Yo aquí tengo mapitas y cositas que yo le he agregado al libro. El PDF de Sarita sí está virgen, entonces no tiene todas mis anotaciones. Entonces empieza a hablar. Entonces vamos a ver curiosidades para hacer la clase amena, porque no hay mucho que hablar de Marcos, de verdad. Se presenta a Cristo como el siervo. No sé, vamos a hablar cositas de Marcos, rapidito. El libro de Marcos es cortico, es para los romanos, los que lo escriban para los romanos, y se presenta a Cristo. Yo estoy distraídísimo viendo a la hija de Mayo, qué linda está tu hija Mayo. Entonces, pero me voy a poner en spoiler, listo ya, para no distraerme. Este, el libro de Marcos es cortico, es para los romanos, y Marcos era un siervo, un esclavo. Es complicada la identidad de Marcos, pero Juan Marcos es el mismo Juan Marcos que estaba caminando con Pablo y con Bernabé y que terminó devolviéndose cuando estaban en Chipre. Algún día les puedo compartir los mapas que yo hice de las caminatas de Pablo, lo hice con Google Maps y tengo todos los puntos ahí puestos en los mapas. Está buenísimo el mapa y de verdad que Pablo caminaba mucho. No, cualquiera se devuelve. Pues Marco se devolvió. Entonces cuando después volvieron a Antioquía, que está arribita para el norte de Jerusalén, para el norte de Israel, llegando a Turquía, entonces Juan Marcos quería seguir caminando con Pablo y Pablo dijo, no, yo no me voy con este que nos dejó botados, pero Juan Marcos era el primo de Bernabé o de Barnabás, no sé cómo lo tienen en español, y Barnabás se fue con él, el que iba primero en el primer viaje misionero se fue con Juan Marcos y Pablo se fue con Lucas y con otra persona que le sirvió para sus viajes. Entonces hubo ahí problemas. Sin embargo, Juan Marcos terminó sirviendo bajo Pedro y Pedro viene siendo el pastor, el apóstol de los romanos. Pedro termina sirviendo en Roma y termina convirtiendo a las personas en Roma y Juan Marcos le sirvió mucho allá. Entonces, Juan Marcos viene escribiendo un evangelio cortico que sirve como borrador para los otros evangelios y que no le prestan atención como hasta el sexto siglo y lo dice desde sus propias vivencias con Cristo, pero también desde Pedro. Y ahí vamos a ver pequeñas curiosidades que nos dejan muy claro que Pedro estaba detrás de la autoría de este evangelio, pero este evangelio es rough, es rápido, es directo. Habla mucho de los sentimientos de Jesús de una manera muy directa, es un poco tosco, cosas que Mateo y Lucas tal vez quisieron suavizar, Marcos no las suavizó, y también dice cosas, por ejemplo, más adelante cuando
cuando Jesús empieza a reprender a los fariseos, él les dice, ustedes se lavan las manos y eso es ridículo, porque lo que entra en el hombre no es lo que lo contamina, es lo que sale de él. Y solamente Marcos, lo vamos a ver si no se pone muy lento. Es más, voy a tratar de abrirlo más bien voy a tratar de abrirlo más bien en la computadora, a ver si no se ve tan lento. Este, Marcos es el único que dice, y de esta manera Jesús declaró que todos los alimentos eran puros. Nadie más dijo eso, Mateo no dijo eso, Lucas no dijo eso. Así que esto era una revelación que Marcos tuvo y fue como un pequeño paréntesis que él metió y que a nadie le pareció importante tenerlo. ¿Por qué a nadie le parecería importante tenerlo? Bueno, porque Pedro recibió una revelación muy especial en Hechos de que la comida, de que no llamara impuro lo que Dios había llamado puro. Dios lo hizo con la comida porque la comida era el cerdo, los crustáceos, los camarones eran impuros de comer, pero lo que estaba diciendo es, los gentiles pueden venir al reino de los cielos y yo los he llamado. Entonces Marcos es el único que agrega este paréntesis, porque Pedro fue el que tuvo esta revelación y fue especial para él. Entonces Pedro tal vez se acuerda de este suceso y mete eso que Mateo y Lucas no les parece que tienen que agregar. Y esto es lo bonito de los evangelios. Son tres testimonios veraces y eso cumple la ley. Todo se crea en testimonio de dos o tres. Y después Juan viene y mete toda la divinidad de Cristo. Y ustedes van a ver en el libro que Juan no es un evangelio sinóptico. Sinóptico significa no es un evangelio similar. Es un evangelio completamente diferente que sigue la cronología, más sin embargo él se ocupa de hablar de cosas, mayormente se ocupa de hablar de cosas que los tres evangelios no hablaron. Es bonito. Voy a compartirles el screen desde la computadora a ver si se ve más rápido. A ver si corre más rápido. Se ve más. Yo estoy viendo la cámara de Saritas. Se ve más smooth el scroll. Hágame con la cabecita si sí o si no. Sí, sí se ve más smooth. Listo, buenísimo. Entonces, estamos viendo. Se ve grande porque la otra vez. eh, sí. Ah, bueno, porque la otra vez Kevin me dijo que no se veía muy grande. Y entonces me quedé triste. Listo. Entonces, eh, están hablando, visita a los sabios, subí a Egipto, Marcos nada que aparece Marcos. Entonces vamos a ver curiosidades, por ejemplo, para hacer amena la clase y para que ustedes cuando lean los evangelios entiendan cositas que tal vez no entienden todavía. Cristología, pues, vamos a hablar de Marcos, vamos a hablar curiosidades. Acuérdense que mi plan con estas clases es que usted quiera estudiar por su cuenta. Tiene el aventador en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Y con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y le anunciaba las buenas nuevas. Esto es una cosa que cuando yo discutía en Facebook, me tocó pelear. Ya no peleo en Facebook. Ahora soy disque pastor. Entonces, ¿qué significa esto? Porque entonces, por ejemplo, Juan el Bautista en solamente un evangelio dice, y él vendrá y los bautizará en espíritu y fuego. Entonces la gente lo toma, el fuego del Espíritu Santo. Yo peleo que no. ¿Por qué? Porque cuando él habla del aventador, para que usted lo tenga en cuenta, Jesús le hablaba a campesinos, le hablaba a gente de campo. Entonces toda esta gente entendió eso que no entendimos, porque es que lastimosamente la Biblia es un libro que dice dichos para los judíos que usted no tiene que entender, porque ya la cultura cambió, ya han pasado 2000 años. Gracias a Dios la salvación es clara y lo fundamental es claro, pero muchas cosas que pudiéramos gozar no se entienden, porque si yo digo, por ejemplo, cálmate piojo que ya viene el peine. Yo, cálmate piojo que ya viene el peine. Usted lo piensa, usted lo entiende. Pero yo le digo a un gringo, calm down, flea, because the brush is coming. Y el gringo se queda así. Usted dice, si el río suena es porque piedra lleva. Bueno, es un dicho que usted entiende. Pero usted le dice es un gringo y el gringo dice, Eso somos nosotros". La Biblia dice un montón de dichos que no son naturales para nosotros. Entonces, por eso hay que descifrar un poquito y hay que hacer hermenéutica. Si quieren algún día, antes de que se terminen todas las clases,
de pronto en la semana de descanso les pueda dar una clase de hermenéutica. Simplemente son recursos para que usted pueda estudiar por su propia cuenta. O sea, yo no crea que a mí me cae la revelación del cielo. Yo tengo muchos recursos y entonces de ahí aprendo. Y usted también lo puede hacer. Cuando hay la del aventador es cuando ellos cosechan el trigo, queda mucha paja que no sirve para nada. El trigo, como tiene el trigo, pesa y la paja no pesa nada, buscando un papelito. Y esto no pesa nada. Que sí, hermenéutica, please, se las enseño en la semana de descanso, entre clase y clase, si el profesor Marcelo me permite y Sarita da permiso también, porque Sarita es el policía de aquí de las clases. Entonces, yo cojo un tenedor, que era un aventador, y yo cojo y tiro la paja y tiro el trigo. El trigo como pesa cae al suelo, pero la paja se la lleva el viento. Eso es lo que va a hacer Dios en el final de los tiempos. Eso es lo que estaba hablando. Y entonces, todo lo que tiene fruto, lo tiene por el Espíritu de haber sido bautizado, ha sido sumergido en el Espíritu Santo y se me desenfocó la cámara. Y todo lo que no sirve va a ser quemado en el fuego. Entonces, boom, curiosidad uno. Vamos a seguir viendo curiosidades. Marcos, está hablando Marcos y de repente deja de hablar Marcos, empieza a hablar Juan. Juan, testimonio de Juan así de los sacerdotes, Juan, cosas que nadie habló. Ve, es bonito verlo así, para que usted vea todo en orden cronológico, vea cómo pasó en orden. También es muy bonito encontrar la Biblia en orden cronológico, sin embargo, no la he encontrado en Reina Valera, y la única que me gusta aparte de Reina Valera es la Biblia de las Américas. Bueno, pero creo que en Biblia de las Américas sí está. Si lo consigo, se lo mando. Este, que yo me quiero pasar por las raíces. Va Juan, Marcos no habla, ¡boom! Habló Marcos otra vez. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea. Nada, evita muchas cosas, pero ¿qué hace Juan? Marcos, Mateo y Lucas. Se ha cumplido el tiempo, arrepiéntanse de las buenas nuevas, pero vamos a ir solamente a las curiosidades. Aquí ya empiezan a hablar, pero entonces mira, Marcos habla acá, Mateo dice un pedazo. Marcos sigue hablando y Lucas dice un pedazo. Mateo se salta esto que no le importa tanto porque Mateo le estaba hablando a los judíos. Lucas no se salta eso porque él está hablando a las personas, pero esto que es muy judío se lo salta. Ahí usted ve las intenciones de cada evangelio, pero sin embargo el testimonio es el mismo en lo más fundamental. Está hablando Marcos. Aquí tenemos una curiosidad. Ah, está muy bueno. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y queda limpio al instante que se le quitó la lepra y queda sano. Esto es interesante, ¿por qué? Porque eh, las personas que tenían, yo no sé si se me ensució la cámara o se me desenfocó nada más, porque la gente que tenía lepra era una enfermedad muy contagiosa, entonces la gente no solamente se enfermaba, pero se hacía impura. Si usted tocaba una mujer que estaba en su menstruación, no era pecado, pero usted se hacía impuro. Si usted tocaba algo que una mujer en su menstruación había tocado, también usted se hacía impuro. Si usted tocaba a un muerto, usted se hacía impuro. Si usted le daba, no sé, si usted tocaba sangre, se hacía impuro. Si usted tocaba algo podrido, se hacía impuro. ¿Por qué? Porque la impureza en la Biblia, lo que Dios quería, Dios estaba muy enfocado en contrastar lo que el pecado hizo con lo que él ofrecía. Por eso no lo cargamos todavía. Contrastar lo que el pecado logró con lo que él ofrecía. La muerte, los dolores de parto, la menstruación, las impurezas de la vida son obra del pecado. Y uno no se puede acercar lleno de estas obras de pecado que no son tal vez pecado mío propio, pero que son resultados del pecado ante Dios, porque Dios es un Dios santo. Y había un proceso, había un ritual, había una ley de Moisés, había que aprendérselo. Solo los levitas lo podían hacer, había que ofrecer sacrificios. Si no tenías el sacrificio, había que ofrecer unas palomitas. Era demasiado trabajoso. Tenías que ir, matar, lavarte, esperar a que llegara el sol. Que Qué beneficio que tenemos en Cristo. ¿Por qué tenemos un beneficio en Cristo? Vea.
Cuando estaba Isaías en Isaías 6, yo no sé si yo lo puse ahí, este, no lo busquemos, vaya, léalo usted, estudie por usted mismo, pero cuando usted ve Isaías 6, Isaías se presenta ante Dios y Isaías dice, Dios mío, voy a caer muerto porque soy un hombre de labios impuros. ¿Cómo puedo estar delante de tu presencia? Y entonces viene un hombre y lo toca con un carbón en los labios. Va, un carboncito en los labios, y ahora los labios de Isaías están santificados y él puede presentarse ante Dios. Cris, el carbón viene representando como lo primero, como lo primordial, y sabemos que Cristo es antes que todo. Entonces a Cristo se le presenta un leproso, él lo toca y en vez de Cristo contaminarse, el leproso se limpia. A Cristo se le presenta una mujer con flujo de sangre y toca el talit, toca, algún día hablamos del talit, es bonito, es bien bonito, pero no nos da tiempo. Quédese con ganas, busque lo que es un talit. Él no toca a Jesús, ella no quería respetar a Jesús. Eso sí, y volvió impuro a todo el mundo que estaba por ahí, eso sí no le importó. Pero a Jesús se le importó y le tocó una parte de la prenda que había una superstición, que si un hombre santo, si tocabas los talit de un hombre santo, te sanabas y no hacías impuro a ese hombre santo. Entonces ella lo tocó ahí y él sintió el poder debido a la superstición, pero él, él no se hizo impuro, ella se hizo pura. Él tocó enfermedades, él le dijo a los muertos, levántate. ¿Qué pasa? Si usted trajera a un judío de ese tiempo a los tiempos de ahora y usted le dice, el trono de la gracia está abierto con solamente cerrar tus ojos, él no le va a creer. Y si usted lo convence, él se va a tirar al suelo y va a llorar y va a gritar porque no puede creer que después de que ellos pasaron todo el trabajo que pasaron para presentarse ante Dios, nosotros podamos presentarnos de una manera tan libre y no lo apreciemos. ¿Por qué? ¿Por qué podemos hacer esto? ¿Cómo es esto justo y cómo es esto legal? Pues hermanos, la sangre de Cristo nos ha limpiado de tal manera que no necesitamos ritual. Verdaderamente Dios nos ha limpiado de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y ahora los resultados del pecado y en este mundo pecador no tienen ningún efecto sobre nosotros. Podemos presentarnos ante Dios completamente libres porque estamos limpios en la sangre de Cristo y porque estamos revestidos de Él. Esto es algo hermoso y esto es algo que debemos entender para que no caigamos en muchas herejías. Está bien si usted quiere seguir tradiciones judías. Yo he hecho el Shabbat con dos amigos que son judíos 4 veces y me parece hermoso, me parece hermoso. Y me encantaría que mi hija lo pudiera experimentar todos los sábados porque es un recordatorio hermoso de cómo Dios prevalece en la semana y hay muchos significados en el Shabbat. Me encanta el sombrerito de los judíos. Me parece hermoso y me encantaría ponérmelo, pero me voy a ver ridículo porque no soy judío. Pero me encantaría ponérmelo y me recuerda que Dios siempre está por encima mío. Hay muchos significados que son hermosos. Si usted quiere seguir alguno, sígalo para hacer más, para llenarse de gozo en su salvación, pero no porque eso atribuye nada a su salvación. Eso es blasfemia. No es una blasfemia que Dios no vaya a perdonar. No, Dios lo perdona. Y si usted tiene el triste defecto de la ignorancia, eso Dios lo perdona y no pasa nada. Pero si usted entiende que la sangre de Cristo lo ha limpiado hasta tal punto y que usted está revestido de Cristo, no sea grosero en decir que usted necesita ponerse algo encima de eso. Usted está revestido de Dios. Usted está revestido del sacrificio que Dios hizo de sí mismo. Y eso lo vamos a ver ahorita cuando veamos el matrimonio. Bueno, curiosidad, para que disfrute el evangelio. Vamos a ver otras curiosidades. Va Marcos, va Marcos, va Marcos, habla cosas que Mateo no habla, pero Lucas que las investiga y quiere poner todo en orden si las habla. Va Marcos hablando bastante y empieza Juan a hablar cosas que Juan habla.
Viene Marcos, se salta unas cositas. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, solamente lo añadió Marcos, también por revelación especial de Pedro, y eso no lo puso nadie más. Cuando usted ve los evangelios en armonía, usted aprende esas cositas. Se lo recomiendo. Sarita se lo va a mandar, si usted lo quiere. Esto es, para entender esto, tendríamos que estar hablando de escatología. Y escatología en 4 clases, no. Escatología en un año tal vez. Escatología es Apocalipsis, el final de los tiempos. Vamos a brincar. Boanerges, solamente lo dice Marcos. A ver, vamos a saltar otras curiosidades. Mateo empieza a hablar solo porque empieza a añadir cosas que él se acuerda y que Marcos no puso, pero que son importantes para los judíos saber. Sigue Mateo, viene Marcos hablando en orden. Mateo. Vamos a ver alguna otra curiosidad que yo haya añadido. Hasta ahorita empieza a hablar Marcos. Hasta ahorita empieza a hablar Marcos. ¿Por qué? Porque los otros añadieron cosas que le parecieron importantes para su público. Satanás está atado también es escatología. Si se lo digo ahorita, sin hacer la clase sobre que Satanás está atado, nos volvemos bola. Pero bueno, Marcos sigue hablando. A ver, una curiosidad acá. Ah, pero esta también es escatología. Hicieron preguntas sobre las parábolas. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó. Pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas. ¿Para qué? Por mucho que vean, no perciban. Y por mucho que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. ¿Cómo así, Jesús? ¿No quieren que se conviertan y sean perdonados? Escatología pura. Isaías 6 habla de esto. Isaías 6 es el que dice, Dios le manda a decir, voy a hablar de esta manera para que no sean perdonados. ¿Por qué? Porque yo los estoy juzgando. La elección ha sido hecha desde el principio, desde hace mucho tiempo la elección estaba hecha. Jesús escogió 12 apóstoles y Jesús les reveló la cosa a 12 apóstoles, no se les reveló a todos. Ahorita vamos a hablar de algo de matrimonio y usted va a entender esto. Curiosidad. Después, tan pronto como está grande maduro. Esto es lo que ya le dije. Marcos habla, pero poquito. Marcos aquí solamente habla, pero no, que de los panes, que se recogieron como 2000 panes. Una cosa, Marcos le estaba hablando a los romanos, entonces Marcos habla y añade palabras en arameo y le explica el significado, como una persona que habla, que le explica algo en inglés y le explica el significado en español, porque le estaba hablando a romanos, no le estaba hablando a personas que entendían esos significados. Eso solamente lo hace Marcos. Entonces está bien claro que Marcos le está hablando a los romanos. Cuando le dice talita cum, que significa a ti te digo, levántate. Curiosidad. Si hay curiosidad, pero también es escatología. Y aquí hay un error, pero no. Aquí hay una cosa que él dice y que ellos no dicen. Búsquelo. Y esto. Expulsaba muchos demonios y ungía con aceite. Nah. Eso es porque, curiosidad. Cuando Jesús desembarcó, vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque era como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarle muchas cosas. Marcos habla más sinceramente de los sentimientos de Jesús y una curiosidad, pero es que hay muchas cosas que tenemos que ver en escatología. Eh, Marcos, aquí Marcos está explicando una tradición que no dice Marcos ni dice Lucas. Para ellos era claro esto, pero Marcos aquí dice, vieron algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse, la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Para los romanos esto no era claro. ¿Ve? Él estaba hablando a los romanos claramente. Aquí empieza a explicar tradiciones, cosas que no dicen los demás. Eh, esta es una buena curiosidad. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán. Corbán es una palabra que ellos utilizaban que quiere decir ofrenda dedicada a Dios. Solamente Marcos explica estas palabras por el público al que le estaba hablando.
Esta es una curiosidad muy importante que también va por escatología, pero esa sí se la voy a decir. Vea, aquí habla lo de la comida. Solamente Pablo habla porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después de esto va a dar a la letrina, al inodoro. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que contamina. No lo dijo Lucas, no lo dijo Mateo. No les pareció importante añadirlo, pero a Pedro le pareció importante añadirlo. Acuérdense que Marcos estaba escribiendo un evangelio con la autoridad de Pedro. Y aquí está, en Hechos 10, está la revelación que Pedro tuvo para que usted la estudie por su propio lado. Llegaron a Bethsaida, están hablando muchas cosas. Les voy a dar la última curiosidad. Yo me puse a estudiar tanto y no, siempre se me olvida que no hay tiempo. El tiempo, ya son las 9:40, no me va a dar el tiempo de enseñar, de mostrar lo que de verdad les quiero mostrar. Vea todo lo que empiezan a hablar Juan y Lucas, que no están Marcos. Están hablando, hasta aquí vuelve a hablar Marcos. Y sigue hablando, y les quiero dar una pequeña curiosidad, si es que la encuentro. Ojalá que les guste este libro. Ay, no. Mateo aquí, vea, ella está, Marcos y Lucas enseñan que verdaderamente Jesús reprendió a los fariseos, pero Mateo se pone a hablar, se da gozo, hablando de todo lo que Jesús les dijo a los fariseos. No, y les dijo que sí, que no, que aquí, para allá, y los volvió nada. Ese es Mateo, porque Mateo le estaba hablando a ellos. Miren, esta me parece una curiosidad muy importante para que usted tenga en cuenta. ¿Se acuerda que Marcos fue el único que añadió que Jesús dijo, ustedes dicen, ustedes siguen las tradiciones de los hombres, que no es la palabra de Dios, y dicen que si lo que usted le hubiera podido dar a sus padres era corbán, entonces no tenía que dárselo, porque los fariseos querían el dinero para ellos mismos, o sea, querían el dinero de las ofrendas, en vez de que la gente siga la ley, que es ayudar a su padre y a su madre. Dar ofrenda a la iglesia no está por encima de ayudar a su padre y a su madre, porque uno es ley de hombres y otro es ley de Dios. Y si quieren hablar del diezmo un día, hablamos del diezmo un día. Pero entonces, ¿qué pasa? Para que usted vea lo corrupto que estaba la situación en este tiempo. Empieza Marcos y dice, viene la viuda, todo el mundo sabe el cuento de la viuda, no lo predican mucho porque no, bueno, no, sí lo predican mucho y lo predican mal y lo predican con maldad porque son malos. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Y he escuchado a muchos pastores por ahí decir, no le venga a dar miserias a Dios. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y usted dice, wow, tengo que darle lo mejor a Dios. Wow, tengo que llevarle todo a Dios. No importa si no puedo comer, no importa si no puedo pagar el carro, no importa si voy a quedar como un irresponsable ante mi familia, ante mi esposa y ante mis hijos. No importa, voy a probar a Dios. Y Dios es tan bueno que muchas veces tiene misericordia y verdaderamente suple cuando usted da la plata por manipulación. Pero yo le digo una cosa, cuando los profetas se acordaban de Sodoma y Gomorra, y eso es un argumento que utilizan los homosexuales, cuando los profetas se acordaban de Sodoma y Gomorra, de lo que más se acordaban era que Sodoma y Gomorra era un lugar que no tenía compasión por nadie, que no tenía compasión por los viajeros y que no tenía compasión por las viudas y por los huérfanos. Y si algo le importaba a Dios es que se cuidaran a las viudas y a los huérfanos. En este tiempo estamos en tiempos diferentes, pero se trata de cuidar a aquellos que no pueden cuidarse a sí mismos. ¿Quién fue la que dio las monedas en el tesoro? Una viuda. ¿Qué hace una viuda dando ofrenda?
si una viuda está para que la cuiden a ella? O sea, esa viuda no tenía manera de trabajar ni de tener dinero. Si dio dinero, fue poquito dinero que alguien le dio de misericordia. ¿Usted sabe qué fue lo que dijo Jesús después de que dijo esto? Que lo utilizan para manipularnos. Después de que Jesús dijo que esta mujer dio todo lo que dio, viene y sigue en Marcos y dice, y lo dijeron los tres para que nos quede muy claro. Cuando salía Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, mira, maestro, qué piedras, qué edificios. Lo tomamos como que no tienen nada que ver porque tenemos la separación de Marcos 2:12, entonces ya esto es Marcos 13, no tiene nada que ver. Otro capítulo, otra serie, otra season. Mateo 24, pero usted acuérdese de una cosa, Lucas sí lo pone junto. Acuérdese de una cosa y no sea ignorante. Las separaciones en capítulos y versículos las hicieron mucho después para nuestra conveniencia. Nos sirve bastante para llegar al texto, pero esto no se escribió con separaciones. Esto era un relato desde el principio hasta el fin, sin separaciones de nada. Después de que la viuda da la ofrenda, Jesús sale del templo, mira a los discípulos y le dice, mira, maestro, qué piedras, qué edificios. Y lo que Jesús contesta es, ¿ves todos estos grandiosos edificios? Que contestó Jesús, no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Más tarde estaba Jesús enfrente del Monte de los Olivos y entonces ellos preguntan cuándo va a suceder. Este, había uno que lo ponía más gráfico. No, pero después Mateo 28 es más gráfico cuando habla de toda la profecía de cómo va a caer Israel. Es más, el último sermón de Jesús. Ahora le muestro el último sermón de Jesús. Es delicioso y uno dice, se alteró, se alteró. Eh, Aquí está en la crucifixión. No, cuando un día que hablemos de la pasión de Cristo, cómo Pilato trató de salvar a Jesús, cómo Pilato, un hombre gentil, trató de salvar a Jesús, y cómo los judíos terminaron diciendo, mira cómo los judíos terminaron diciendo, esto es horrible. Bueno, no lo voy a encontrar ahorita porque no lo preparé para hoy, pero los judíos terminan diciendo que caiga nuestra sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y, y nosotros no tenemos otro rey que César. Así terminaron diciendo los judíos, las personas más orgullosas que existían en el mundo. Y el orgullo lo podemos ver incluso en la predicación de Jesús, cuando Jesús dice, si a ustedes no lo reciben en un lugar, ¿qué tienen que hacer? Quítense el polvo de las sandalias de los pies. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque los judíos tenían esta costumbre. Los judíos amaban tanto su tierra y tanto su cultura, de unas personas tan orgullosas, que cuando ellos venían de otro país o ellos venían de una ciudad fuera de Israel, cuando ellos iban a entrar a Israel, cogían y se limpiaban, se sacudían, para que no viniera tierra asquerosa de otro país a manchar la tierra de su país. Ese era el nivel de orgullo. La gente odiaba a los judíos porque eran personas que aunque estuvieran esclavizadas y aunque tuvieran el pie en la cabeza, todavía se iban a sentir que eran mayores que aquellos que los estaban esclavizando. ¿Y Jesús qué dice? Quítense la tierra de sus zapatos. No en modo orgullo, pero le está diciendo, quítense la tierra de sus zapatos y digan, yo ya no tengo responsabilidad con esta gente no aceptó el mensaje y quedan a merced de Dios y su juicio. Gente bastante orgullosa. Y sin embargo, esta gente siendo orgullosa, dicen, mira, aquí lo encontré. No tenemos más rey que el emperador romano, contestaron los jefes de los sacerdotes. ¿Por qué contestaron eso? Porque Pilato estaba tratando de salvar a Jesús. Usted no se da cuenta cuando lee el libro por solos, pero cuando usted lee los 4 libros y usted ve cada manera que Mateo, Marcos, Juan y Lucas tratan de decir lo que Pilato hizo por Jesús, y usted ve los 4 juntos, las cositas que ellos se acuerdan de lo que Pilato hizo por Jesús, ese hombre estaba desesperado por salvar a Jesús. Sin embargo, bueno, Pilato es culpable, pero entonces mire, lo seguía mucha gente del pueblo a Jesús.
Y este es el último sermón de Jesús. Mucha gente lo seguía, incluso mujeres que se golpeaban el pecho lamentándose por él. Y usted dice, ay, pobrecito. Ah, no, usted ve la Pasión de Cristo, usted ve las películas, y usted dice, no, eso era María Magdalena y María que venían llorando detrás de él. No. ¿Usted se acuerda cuando Jesús lo llamaron para que fuera a ver la niña que estaba enferma y muere en el camino, que cuando lo toca la mujer del flujo de sangre? Entonces, él le dice, tranquilo, tranquilo, que no está muerta. Entonces llega allá y están las mujeres llorando. Las mujeres llorando son personas contratadas para dar luto por un muerto. Son mujeres contratadas. Entonces ellos llevaban instrumentos, llevaban cosas para hacer un luto, para hacer una ceremonia. Entonces lloraban así. ¡Ah! ¡Ah! Entonces lloraban, ¿no? Entonces Jesús viene y dice, hey, pero no está muerta. Y ellos se empiezan a burlar. ¿Usted cree que una persona que está haciendo un luto verdadero va a ser capaz de burlarse de algo cuando está llorando una hija, una prima, una nieta, una hermana? No, no, no. Eran mujeres contratadas que se empezaron a burlar de Jesús. Estas personas que están llorando detrás de Jesús y que se golpean el pecho lamentándose por él, eran mujeres contratadas que estaban haciendo su trabajo y que estaban esperando que después le pagaran algo. Y se voltea a Jesús y les dice, hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Acuérdense que ya habló que el templo iba a ser destruido y ya hizo una profecía grandísima de que el sol se iba a apagar, las nubes se iban a estremecer y esta generación se iba a acabar. Lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá, dichosas las estériles que nunca dieron a la luz ni amamantaron. Y entonces dirán a las montañas, caigan sobre nosotros, y a las colinas, cúbranos, porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué nos sucederá cuando está seco? También llevaban con él otros dos ambos criminales para ser ejecutados. Último sermón de Jesús. Jesús hace unas declaraciones, bueno, estamos en Cristología, podemos hablar de esto, y después en 10 minutos les voy a tirar la del matrimonio. Jesús habla de algunas cosas que a usted le van a parecer apocalípticas, que le van a parecer que son para el final de los tiempos. Pero él dice, esta generación no pasará antes que pase estas cosas. Entonces, si eso es así, Jesús es un falso profeta. Pero no, sí pasaron las cosas. Sí se derrumbó el tiempo y sí hubo una gran condenación en Israel. Pero para usted entender esa condenación, tiene que entender la cosa del matrimonio. En el año 70, bajo Vespasiano, había un problema con los emperadores. El hecho es que van y ponen ciega en Sich, acorralan Israel y no dejan entrar ni salir comida. Entonces llega un punto que la hambre es tanta que la gente se empieza a comer a sus hijos. Esos son los récords, no, no están en la Biblia, pero la historia lo cuenta así y tenemos historiadores bastante confiables. Los hombres comían cuero, los hombres comían cosas que no eran comestibles y sin embargo los judíos pusieron bastantes trampas, mataron muchos romanos, pero el punto es que cuando ellos por fin abrieron las puertas, ya se estaban muriendo de hambre, los romanos entraron y los mismos generales y los mismos historiadores cuentan que estos hombres entraron y parecían demonios. Los israelitas no se podían defender. Dice que ni siquiera podían levantar las espadas y que los romanos parecían demonios y mataron a todo el mundo, mujeres, niños, hombres, cortaron por todas partes y es más, quemaron el templo. Entonces cuando quemaron el templo, el mismo general que ya habían acordado con el emperador, el acuerdo era, se acaba con toda esa gente que está rebelde y entonces ahí se cumple la profecía. Jesús dice, no, no, no sigan a falsos profetas, van a venir falsos profetas. Y es verdad, falsos profetas decían que Dios había dicho que ellos se tenían que quedar adentro para encontrar la salvación adentro de Jerusalén. Hermanos, de esto catastrófico que pasó en el 70, solamente se salvaron los cristianos.
porque solamente aquellos que creían en Cristo le hicieron caso a Cristo, que cuando escuchaban de rumores de guerra corrían a las montañas. Eso no es para los tiempos después, eso ya pasó. Corrían a las montañas y que ojalá no fueran invierno. Ellos fueron los únicos que hicieron caso y ellos fueron los únicos que se salvaron. Vinieron falsos profetas, todo lo que Jesús dijo se cumplió y un día lo podemos hablar cuando hablemos de escatología. Y entonces prendieron el templo. El que estaba conduciendo la conquista se puso histérico, salven el templo no se puede quemar porque el templo era una de las maravillas del mundo antiguo. Lo había construido Herodes papá, no Herodes hijo, que fue uno de los arquitectos más prominentes del tiempo antiguo y era una de las maravillas y no se podía quemar. Pues hermanos, cuenta el historiador que es la primera vez que veía algo semejante. Los romanos no le hicieron caso a sus generales, no le hicieron caso a nadie y estaban enfurecidos y parecían demonios tratando de matar a todo el que se le pusiera por delante y tirando los cuerpos al fuego para que el fuego se alimentara más. Y ahí está el último sermón de Jesús. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Sí, la gente gritó, crucifíquenlo. Sí, la gente no esperó, prefirió la salvación de Jesús Barrabás, que es Jesús Hijo de Dios, que Jesús Hijo de Dios de Nazaret. La gente esperó una salvación. ¿Usted sabe que Barrabás se llamaba Jesús también? Se llamaba Salvación también, pero Jesús Barrabás era un celote, entonces ellos preferían una salvación de Roma que una salvación de sus pecados. Y hubo juicio. Y los israelíes y el pueblo de Israel quedó prácticamente erradicado de la tierra y el idioma también. Lo conservaron los israelitas cristianos y después un rabí quiso volver a traer el idioma, que es lo que sabemos por el hebreo moderno. Hay gente que quiere judaizarnos y no tienen con qué. Si usted conoce la historia, si usted conoce las cosas, porque hubo un juicio. ¿Por qué? Les voy a dar esto que yo me demoro una hora hablándolo, pero se lo voy a dar a usted rapidito porque no tenemos tiempo. Ese fue, yo lo he dado en varios momentos, pero también prediqué de esto el domingo. Si yo llego a dar esto muy rápido y usted quiere aprender más de esto, yo prediqué de esto el domingo, no por la clase, sino porque era lo que porque estoy predicando la Biblia en orden y entonces en el orden me cayó este tema. Si usted ve la predicación del domingo, usted puede ver más sobre esto. Ok. Esto es largo, pero vamos rápido. Ok. ¿Se acuerda que yo les dije que había muchos dichos que eran de los judíos y que había muchas cosas así? Déjenme contarle cómo funcionaba un matrimonio judío. El padre buscaba una novia para su hijo, normalmente eran alianzas, no era por belleza ni por nada, eran alianzas. eh, o mandaba un siervo como Abraham mandó un siervo para buscar una esposa para Isaac. Este, entonces, el padre daba un moar, que era un pago por esa hija. ¿Por qué? Porque la hija en esos tiempos era un interés económico. Acuérdese que hasta la revolución industrial en 1800, no, en 1760, en 1820, la pobreza mundial todavía era un 84%. Y lo único que paró la pobreza en el mundo fue la revolución industrial. O sea que en ese tiempo todo el mundo era, prácticamente todo el mundo era pobre, entonces la gente no andaba pensando en sentimientos, en voy a traumar a mis niños, en que mis niños no tienen que hacer nada, mis niños tienen que trabajar, mis niños tienen que estudiar y salir adelante y ser alguien en este mundo. Esa gente no tenía tiempo para pensar en eso. Aquí todo el mundo está para sobrevivir, estamos trabajando, estamos esforzándonos para sacar la casa adelante. Cuando usted sacaba una hija de la casa de su padre, usted estaba sacando una persona que trabajaba para la casa. Entonces había un interés económico, se pagaba un moar. El novio también iba y daba un matán, que un matán es un regalo que le daba mostrando su compromiso, que nosotros lo hacemos con un anillo. Un anillo debería ser por lo menos 3 meses de salario o un año. ¿Por qué? Este anillo vale
$200. El de mi esposa como 500. La pobreza, ¿no? Pero porque es que el anillo ahorita no significa nada. Pero el anillo en esos tiempos, donde no habían seguros de vida, significaba que si usted le pasaba algo o si usted no cumplía su compromiso, su esposa podía vender ese anillo y podía ser suplida por lo menos 3 meses o un año. No, que si no me da el anillo más grande es porque no me ama. No, 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 no. Conozca la historia y no sea tan ambiciosa. Pero ahorita hay seguros de vida. Entonces, si usted tiene un seguro de vida, ni le dé anillo, no le dé nada. Haces así. Bueno, entonces, eso dijo Pastor Ángel, certificado notarizado. Entonces, se daba un matán. También se daban regalos. Entonces, esto está muy resumido. Si quieres saber más de esto, vaya a ver el sermón. Se ponía una copa delante de la muchacha y delante del novio, y era una copa que estaba llenada hasta rebosar. Si a usted no le suena esto, bueno, una copa que estaba llenada hasta rebosar. Y entonces, si la mujer aceptaba, que la mujer sí tenía capacidad de aceptar o negarse, la mujer bebía de la copa y entonces ya había un ketúa, que era un contrato cerrado. Por eso es que, entonces ya la mujer estaba desposada, pero todavía no estaba casada. Estaba desposada, pero no estaba casada. Sin embargo, el contrato ya estaba hecho. Por eso es que cuando María tuvo un hijo del Espíritu Santo y José se dio cuenta y dijo, "Ah". Entonces José dijo, me divorcio en secreto, porque María estaba desposada, pero ya había un contrato. Sí se tenían que divorciar, pero él se quería divorciar en secreto. Ya había un contrato, aunque no estaban casados todavía, ni siquiera se había consumado el matrimonio. Ok, el hombre entonces después de que hacía esto, le, le dejaba regalos, le dejaba un compromiso y se iba a casa de su padre. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había para conseguir la renta en otro lado. En ese tiempo la gente estaba más preocupada por sobrevivir. Entonces él iba y hacía una casa, preparaba un cuarto con comida, con decoraciones, con aromas, con lo que le alcanzara para poder disfrutar de su matrimonio por 7 días. El hombre se iba por alrededor de 3 meses a un año. Y entonces, esto es cultura judía. Eh, y preparaba un cuarto cerca de la casa de su padre o en la casa de su padre. El único que decía cuándo el cuarto estaba preparado era el padre. Entonces, la mujer podía preguntar. Bueno, entonces, listo. Eso hacía el novio. La novia, ¿qué hacía? La novia hacía un bautismo, pero un bautismo simplemente significa un sumergimiento. Si usted tiñe la ropa, cuando la gente hacía púrpura, lo que hacían era que cogían la tela y la bautizaban, así dice el récord, la sumergían en una especie de caldo de entrañas de pez y conseguían el color púrpura, que era bastante difícil de conseguir. Y simplemente los que tradujeron pensaron que la palabra bautismo era una palabra importante y no la tradujeron a sumergir, sino que la dejaron transliterada, dejaron la palabra del hebreo al griego y del griego a nosotros. En el griego es bautizo, en el griego es bautismo y no, bautismo y en nosotros es bautismo, pero es prácticamente la misma palabra del idioma original, pero simplemente significa sumergir. La mujer se sumergía en un baño donde ella se purificaba y entonces ella declarara, ahora yo soy de mi amado y mi amado es mío. Esa mujer ya no era de su padre, esa mujer ahora era de su esposo. Ya el ritual estaba hecho. Y esa mujer se ponía un velo blanco donde le demostraba al mundo entero de que ya ella tenía dueño. Ya ella no era de cualquier, no para que cualquier hombre se quisiera casar con ella. Ya ella estaba desposada. Sí, eh, si la mujer preguntaba, ¿cuándo va a venir mi esposo? El dicho era, no, no te ha sido concedido saber, solamente el padre sabe los tiempos y la hora. Ah, no, no, se le decía, no te ha sido concedido saber los tiempos y las sazones que el padre ha preparado en su mano. Ese era el dicho. Y si los amigos preguntaban al novio cuándo iba a ir a recoger a su novia, el dicho era que el novio decía,
Solamente mi Padre sabe el tiempo y la hora. Si no le sonó, se quedó atrás. Y entonces, esa era la cultura judía. ¿Ve? Cuando usted le dice a un gringo, cálmate piojo, que el peine está viniendo, el gringo no entiende. Pero si usted le explica, entonces ya esas palabras cobran sentido. Entonces ahora las palabras de Jesús cobran sentido. Vamos rapidito. Esta fue la prédica. Ya sabes, si quieres saber más, vaya, búsquela. Eh, ah, Eso también es importante. Jesús vino ¿a qué? Jesús vino en su primera venida ¿a qué? A salvar al mundo. Sí, salvó su hijo para salvar al mundo. Sí, está bien la palabra ritual. Un ritual simplemente es un ritual. Por ejemplo, si usted todas las mañanas usted se levanta y se lava los dientes, usted puede decir que eso es un ritual. Pero eso tenía un significado, pues. No nos da tiempo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Nos demoramos 10 minutos más o les dejo para después? Que Sarita diga. Porque ahorita es que viene lo bueno. Bueno, vamos a quedar unos 10 minuticos más. Que se lo perdió, se lo perdió. Bueno, no, el que se lo perdió puede ver la grabación después. Eso es muy importante. En la primera venida de Jesús, ¿Jesús a qué vino? Sí, Juan 3 dice que vino a salvar al mundo. Mas, sin embargo, Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es verdad, en la simiente de Abraham, la simiente una en Jesucristo, van a ser benditas las naciones de la tierra. Pero si usted le preguntaba a Jesús, ¿usted a qué vino? Él va a decir, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, la primera venida de Cristo fue por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Hubo misericordia para otras personas? Sí. Se presentó la mujer serofenicia y le dijo, no es justo que yo le dé el pan de los hijos a los perros. Pero bueno, pero es que también la mujer serofenicia era una mujer cananea. Estaban malditos desde Noé. Y sin embargo, la mujer dijo, pero incluso los perrillos cobran de la mesa del Señor. Y dijo, bendita tu fe. Y se le fue hecho un milagro. Hubo misericordia para los demás, para gente de otros lados, sí hubo misericordia para gente de otros lados. Se salvó la hija del romano, sí, no, no, se salvó el siervo del romano, sí, se salvó el siervo del romano. Hubo misericordias, pero Jesús en su primera venida vino por las ovejas de la casa perdida de Israel. Todo eso son puntos, son términos legales. Y la salvación a las naciones vino después de su muerte. Entonces se cumple la profecía de Noé que vimos la clase pasada, que Jafet va a participar en las tiendas de Shem, de Sem, de los semitas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué vino por las ovejas perdidas de Israel? Por esto. Estaba hablando con la rebelde Judá y le dijo, ¿a vos no te importa ser tan rebelde viendo lo que le pasó a Israel? Y usted dice, "Ah, ¿y qué le pasó a Israel? Chismecito santo. Vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido dándole carta de divorcio. Dios le había dado carta de divorcio a Israel. ¿Por qué esto es grave? Porque si Israel le dieron carta de divorcio según la ley, yo sé que aquí hay muchos segundos matrimonios. Mire, Dios en su misericordia y su limpieza en su sangre ha sido tanta que Dios ha concedido la misericordia de bendecir segundos matrimonios de mujeres que su primer marido no ha muerto. Y Dios los ha bendecido y uno puede ver la bendición de Dios y uno puede ver que verdaderamente Dios bendijo ese segundo matrimonio. Si un día quiere que hablemos del matrimonio, hablamos del matrimonio, pero si hablamos a calzón pelado, lo que dice la ley es la mujer no es libre de casarse hasta que su primer marido muere. Si a Israel le dieron carta de divorcio, ¿qué iba a hacer? Adúltera. Adúltera. ¿Hasta cuándo Israel iba a ser adúltera? Hasta que su primer marido muera.
¿Se murió o no se murió? Pero el marido era Dios. ¿Qué hacemos? Usted ve cómo Dios brincó a José para cumplir la profecía de Jeconías y hace locuras para cumplir su misma palabra y para no contradecirse. Dios no puede morir, pero Dios en un cuerpo de hombre puede morir. Entonces, Dios se humilló a sí mismo hasta llegar hasta la cruz y en un cuerpo de hombre murió. ¿Para qué? Para poder salvar a Israel. Y ahora Israel viene a una nueva boda. ¿Y qué somos nosotros? Según Gálatas 3, el Israel de Dios. Según Gálatas 6, el Israel de Dios. Todos nosotros hemos sido plantados en ese primer árbol que era Israel, según Romanos 9 y según Romanos 9, según Romanos 9 y según Romanos 11, todos nosotros hemos sido injertados en el árbol de la salvación de Israel. Pero Jesús vino a salvar a Israel. Jesús vino su primera venida es por Israel, su segundo venida es por todo el Israel, que somos todos nosotros que vinimos a participar en las tiendas de los semitas. Entonces, cuando Jesús hablaba, hablaba en términos de matrimonio, porque eran los términos más importantes que Dios tenía para relacionarse con los hombres. Sí, podía relacionarse como la luz, como el agua, como el pan, como un hermano. Todo lo que usted crea que usted en su vida necesita o su vida le ha faltado, Dios lo puede suplir y Cristo habló de eso. Usted siente que le ha faltado un padre, Dios puede ser su padre. Usted siente que le ha faltado un amigo, Dios puede ser su amigo. Y Cristo se pone a sí mismo en esos términos, en esos títulos, demostrando que Él cubre cualquier relación que los hombres necesitemos. Pero la relación más importante es la relación de matrimonio. Entonces, ¿quién era el que escogía? Y entonces, para que hablemos de la elección, ya vamos a tirarla, que se ofendió, se ofendió. Este, ¿quién, quién era el que escogía la esposa de Cristo? El Padre. Usted vino a Cristo porque usted estaba muy bello y Jesús lo vio por ahí y dijo, vení, 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 te digo una cosita, dame. No, la elección trabaja así. Se me fue. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Si usted está en Cristo, es porque el Padre le trajo. Si usted cree que usted vino solo y el Padre no le trajo, usted no está en Cristo. Usted está aquí queriendo aprender para aprender. Mire lo que dice Jeremías, desde lejos el Señor se le apareció, con amor eterno te ha amado, por eso te he traído con misericordia. Juan 6:65, por eso he dicho, nadie puede venir a mí mismo si no se lo ha concedido el Padre. Solamente el Padre escoge la novia. Entonces el interés económico. Aquí es cuando José, su marido, como era justo, no quería informarla, que no sé, si era un contrato, había un que tuvo. Entonces se daba un interés económico al Padre. Dios dio algo por nosotros, Dios pagó algo por nosotros. Sí, Dios pagó algo por nosotros. Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue hecha con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Por eso yo le digo, el Evangelio de la prosperidad es una de las blasfemias más grandes que usted le puede dar a Dios. ¿Por qué? Porque usted fue rescatado con la sangre de Cristo. ¿Por qué usted fue pagado el Moar para ese matrimonio? Porque fue pagado el Moar con la sangre de Cristo. Porque simplemente no hay nada en este mundo más valioso que esa sangre. No hay oro, no hay plata, porque todo eso que usted ve alrededor suyo ha sido creado por medio de Él. Entonces, lo más grande que Dios podía pagar por usted era con la sangre del mismo Cristo, con la sangre del mismo Dios que se hizo carne. Entonces, si usted me dice que usted lo que viene a buscar de Dios es oro y plata, un carro, un negocio, una prosperidad, una esto, entonces usted quiere decir que para usted la sangre de Cristo no es suficiente. Y es más, el Moar era para salvarlo a usted de la vida pasada. Eso era para el Padre, que el Padre de nosotros era Satanás y era nuestra vanidad
y era la condenación a la muerte. Por eso pagaron con la sangre, pero a usted se le dieron regalos. El matán, el anillo de compromiso que Dios le dio, Dios se lo dio también, Dios no lo pasó por encima. Mire lo que Dios le dio, le prometió sustento, no se preocupen por la comida ni por la bebida, yo suplo todo. Le prometió fidelidad. ¿Estás convencido primeramente de esto? Él comenzó la buena obra y él la perfeccionará hasta el día de Cristo. Él va a ser fiel. Usted no tiene que, usted es infiel. Dios sabía con quién se estaba metiendo. Usted es infiel, pero Él va a ser fiel hasta el día de Cristo. Él va a perfeccionar la obra. Él no lo va a dejar ir. Entonces usted dice, ah, bueno, pero entonces si Él va a ser fiel, yo puedo pecar todo lo que yo quiera. Bueno, porque tal vez es que vos no sos de Cristo. Si vos fueras de Cristo, no pudieras decir esto. Porque si vos fuiste de Cristo, te dieron un regalo aún mayor que estas cositas que Cristo está hablando. Si vos sos de Cristo, a vos se te dio el regalo del Espíritu Santo y el regalo del Espíritu Santo no te deja pecar. O sea, vos pecas, pero no puedes pecar con gusto. Porque es que si vos pecas con gusto y no te duele el pecado, es que no sos de Cristo. Primera de Juan, y si vamos a hablar de calzón quitado, vaya, lea Primera de Juan. El Consolador, el Espíritu Santo, quien Él enviará en su nombre, les enseñará todas las cosas. Ezequiel 20, 36, 27, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. ¿Yo voy a obedecer la ley perfectamente? Jamás. ¿Cuándo seré librado de este cuerpo de maldad? Pero el punto es que el espíritu te lleva a una conciencia de obediencia y una conciencia del peso de la ley, que vos verdaderamente podés odiar esta carne que todo el tiempo te está pidiendo pecado y podés decir, miserable de mí, ¿cuándo será que mi novio va a venir por mí? ¿Cuándo será que se acaba este tiempo del desposorio? ¿Sí o qué? Porque dice, cuando los arresten y los sometan a juicio, el Espíritu Santo va a hablar por ustedes. Dios es, mire, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermano, el mundo entero está buscando lo que usted tiene. Y la gente que tiene plata darían toda su plata para dar lo que usted tiene, que es el Espíritu de Dios, y es una verdadera paz, un verdadero gozo, un verdadero amor, una verdadera paciencia, una verdadera benignidad. Ellos no lo tienen y no lo pueden pagar, porque solamente Dios puede dar este regalo. No le venga a pedir plata a Dios, no sean descarados. Entonces, y mire lo peor de todo esto. No, no, así lo puse yo en mis notas. Vea, yo tengo que quitar estas cosas de mis notas porque después entonces las mando las notas y las mando así. Pero no fue cualquier baboso que se le vino a comprometer. No fue uno que dijo, ah, no, no, yo nunca he servido para nada, pero por ti voy a servir. Yo nunca he trabajado, pero por ti voy a trabajar. No, yo sí me voy a ir de la casa de mi mamá, me voy a casar contigo. Es el heredero del reino del universo. Los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos. Ese es el que nos vinieron a desposar. El Padre nos llevó al heredero del universo y vamos a reinar con él. Es maravilloso. Y esto sigue. Cuando el precio estaba aceptado, se daba la copa. Nos dieron la copa. Cristo habló de la copa y dijo, no beberé más del fruto de la viesta que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Sí. ¿Es la sangre del nuevo pacto? Sí. ¿Hay un nuevo pacto? ¿Hubo un matrimonio? Sí. Todos los que bebemos de la copa dignamente. No dignamente quiere decir solamente por el pecado. Todos los que tenemos la entrada al arrepentimiento porque tenemos el Espíritu que nos lleva al arrepentimiento y que sabemos que somos de Cristo y hemos sido desposados, tomamos la copa dignamente porque somos la esposa de Cristo esperando que Él venga a recogernos. Entonces, el precio de nuestra redención fue tan alto, vaya, vean en la prédica, habéis sido comprados por precio. Entonces viene el tiempo del desposorio. El templo, Ezequiel 16 lo describe, te lavé con agua, lavé tus sangres en el tiempo de desposorio. Entonces sí, hemos sido bautizados en el nombre de Cristo. La mujer, algún día hablaremos de la Trinidad. La mujer era sumergida en el nombre de su marido. Ya no es de su padre, ahora es de su marido. Ya no es de su padre, ahora es de su marido. Entonces, ella podía, entonces el bautismo, no vamos a hablar del bautismo en nombre de Cristo, eso es otra cosa para otro día. Pero vea, hermanos, para el matrimonio queda muy clara la Trinidad. ¿Por qué?
el Padre, Dios, es el único que puede llevar una esposa a su hijo. Pero Dios no te puede casar con algo menor que sí mismo. Entonces te lleva a donde su hijo, que es el mismo Dios. La Trinidad es necesaria para esto. Entonces Dios te lleva a Dios, porque no te va a llevar algo menor y no hay algo mayor que Dios. Dios te lleva a Cristo para que tú seas desposado con Él, y tan bello es Dios que no nos da un regalo que sea menor que Él. No nos dio oro, no nos dio plata, no nos dio negocios, no nos dio sabiduría solamente. Todas esas cosas las puede dar, pero todo eso, nada es mayor que el Espíritu Santo. Dios te trae a Dios. Dios te elige para su hijo, que es el mismo Dios, y ese mismo hijo te da un regalo como compromiso, que es el mismo Espíritu Santo de Dios. Entonces Dios te trae a Dios y de regalo de compromiso te deja a Dios. Y ese Espíritu Santo es las arras, es la garantía de que nosotros somos de Dios. Si usted era una persona y de repente usted recibe un poder especial para ser una persona completamente diferente, y usted sabe que usted es una persona que lo que es ahorita jamás lo hubiera podido haber sido con sus fuerzas, esa es la garantía del Espíritu Santo. No, que yo hago show en lenguas, no, que yo algún día hablaremos de los dones, buenísimos los dones, pero el don es que el Espíritu Santo ha dado y hemos sido bautizados, hemos salido de nuestro Padre, que era la muerte. Hemos sido sumergidos en el nombre de Cristo y nos hemos levantado con un nuevo nombre. Ahora tenemos dueño, ahora somos de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Cristo es la vida. Ahora ya morimos a la muerte y nacemos a la vida en el bautismo. Esa era, eso simplemente es como se hace el contrato legal de un matrimonio judío. Nosotros no lo hacemos así, pero así era como se hacía. Los apóstoles no andaban confundidos. Usted hasta hoy no entendía por qué se tomaba la copa. Usted dice que sí, pero usted no entendía por qué se tomaba la copa. Y usted hasta hoy probablemente no sabía por qué se bautizaba. Todo era un ritual de matrimonio. Entonces, usted en el ritual de bautismo, usted le deja saber al mundo, yo tengo un dueño. Yo no soy de la muerte, yo soy de la vida. Y ahora vivo una nueva vida. ¿Por qué? Porque yo me pongo un velo blanco. No se lo ponga literal. Si se lo quiere poner literal, gloria a Dios. Bonito, si usted lo disfruta. Pero si usted piensa que ese velo blanco es el verdadero velo blanco, tal vez usted no tiene velo para ponerse. Ahora nos ponemos un velo blanco de santidad, un velo simbólico que le dejamos saber al mundo que no somos como ellos, que no tienen padre, que no tienen dueño. En Cristo, Dios ha recibido a muchos nuevos hijos y todos los hijos de Dios fuera de Cristo son la esposa de Cristo. Dios no tiene ningún otro hijo más. Que Dios va a hacer algo especial con Israel étnico, como dice Romanos 11. Un día podemos hablar de eso. Yo creo que sí, pero eso es otro tema. Entonces, el desposorio. Antes éramos de un padre que nos enseñó muy mal, pero ahora somos bautizados en la vida. El pacto ha sido hecho, el matrimonio es vigente. Eh, Hay gente que dice que no se puede enterrar el cuerpo porque el cuerpo mismo va a renacer. Vea, Pablo les hubiera pegado 3 cachetadas, porque el cuerpo simplemente es corrupción. Lo que va a renacer no es corrupción. Eh, Nos dejó el Espíritu Santo, nos dejó el regalo, nos dejó la garantía. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida que somos nosotros para la alabanza de su gloria. Reinaremos con él. Tenemos esposo. Entonces, cuando el padre, ya les expliqué lo que el novio hacía, iba a preparar un lugar. Cristo fue a preparar un lugar. Bueno, Cristo dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Cristo se fue a preparar lugar para nosotros. Está hablando de matrimonio. Usted no lo entiende porque así mismo como usted le dice a un gringo, cálmate piojo, que el pene llega, Cristo dijo esto y usted no lo entendió porque no es su cultura. Pero gracias a Dios no lo necesitábamos saber para ser salvos,
pero tenemos el tiempo para disfrutar de este conocimiento. Si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Las bodas del Cordero. ¿Cuándo vendrá? Él les dijo, no os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y aquí hay un problema. Entonces Jesús no era Dios. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces Jesús era Dios. No, eso es un decir. Eso es un decir. La Trinidad es necesaria para que se haga el proceso del matrimonio. El Padre te lleva a su Hijo, que es el mismo Dios, el Dios te lleva a Dios y de regalo te da a Dios, porque no te va a dar, porque Dios es tan grande y tan amoroso que no te va a dar nada menor que Él, y no va a poner en el proceso del matrimonio a nadie menor que Él, pero es un solo Dios, somos monoteístas. Aquel que crea en tres dioses, cree en uno verdadero y dos que se inventó, y eso no puede ser compatible. Creemos en un solo Dios. Hemos sido comprados con un precio eterno y entonces yo le voy a decir esto rapidito y nos vamos. Hermanos, la gente necesita saber esto. Tal vez no tan complicado como yo se lo expliqué, pero la gente necesita saber que son de la muerte y pueden ser de la vida, que necesitan ser desposados, que no tienen dueño, que lo único que ellos tienen en sus manos fuera de Cristo, cuando están fuera de Cristo, lo único que ellos tienen en sus manos es vanidad, es perdición, es una picazón que nunca van a poder saciar. La gente logra una casa y quiere otra, la gente logra un negocio y quiere otro, la gente se hace una operación y después de esa operación se quiere hacer otra y son piquiñas que nunca van a poder saciar. ¿Por qué? Porque es que Satanás no puede crear, entonces lo único que puede hacer es distraernos con las cosas creadas y hacernos creer que esos son motivos de adoración, incluso nosotros mismos. Hermanos, la gente lo único que tiene es una vida vana de las cuales pueden ser rescatados. Y le voy a decir una cosa, al final de los tiempos, el dolor más grande de la creación no van a ser las llamas del infierno. El dolor más grande de la creación no va a ser que no va a ser que van a ser destruidos. Y algún día podemos hablar de eso también. El dolor más grande de la creación es que todo el mundo le verá. Todo ojo verá a Cristo. Y el problema de que todo ojo verá a Cristo es que todo el mundo va a ver lo más hermoso del universo, que es poder ver a Dios. Hermanos, no hay nada creado que sea más hermoso de Dios, porque todo lo hermoso que ha sido creado por medio de Él. Todo el mundo va a ver que las vidas que vivieron fueron completa vanidad y que los tesoros que encontraron no servían para nada y que todo lo que no glorificó a Dios está siendo quemado y destruido. Y ese día va a ser el día del dolor más grande, el día de la decepción, el día de que Cristo siempre estuvo disponible mientras yo respiraba, porque mientras yo respiraba todavía había misericordia para mí y yo podía dedicar mi vida a lo más hermoso del universo, que es Cristo, pero la dediqué a otras cosas. Ese va a ser el dolor más grande del universo. Y Cantar de los Cantares lo describe muy bien. Hermanos, necesitamos predicar para salvar a las personas de este dolor, no que las vamos a salvar nosotros. ¿Usted puede elegir la novia por Dios? No, solamente el Padre elige la novia. ¿Usted puede traer a alguien a Cristo? No, solamente el Padre trae a la novia. Nadie viene a mí si no lo trae el Padre. Pero nosotros somos la herramienta por la cual el Padre llega a personas. Y nosotros hablamos con misericordia y nosotros hablamos con amor para ver si Dios, nosotros hablamos con amor y con templanza para ver si Dios concede misericordia. ¿Cuál es nuestra oración? Dios mío, permite ver mucha misericordia en medio de mi vida. ¿Por qué tenemos que orar si Dios es soberano? ¿Por qué sin incluso nuestra oración no elige a nadie? Yo no puedo orar lo suficiente para que alguien sea salvo. Pero, por qué tenemos que orar con fervor? Porque es que Dios siendo soberano ha tenido el amor tan grande con nosotros de designar que Él va a obrar por el medio de nuestras oraciones. Eso quiere decir
que cuando Dios quiere hacer algo, lo más probable es que agarre a uno de sus siervos, a uno de las esposas de Cristo, y ponga en su corazón orar por algo que Él va a hacer. Y después de que esa oración sea hecha, entonces el acto ha sido hecho también y Dios contesta esa oración. Dios ha designado obrar por medio de las oraciones de su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios le dio la gana, porque Dios nos ha amado de esa manera. Entonces, si usted siente orar por algo, no deje de orar. Ahora, crezca en justicia, crezca en la verdad de Dios, para que no ore para sus propios deleites, porque esa oración no va a ser contestada, dice Santiago. Pero cuando usted crece en justicia, usted va a orar lo que Dios quiere que ore y el Dios soberano va a poner en su corazón lo que quiera hacer y usted va a regocijarse en ver que su oración ha sido contestada. De esto somos herramientas de Dios para que la gente se salve de este dolor. Todo el mundo al final va a ver lo más hermoso del universo y esto es lo que va a pasar. Cantares 5. Yo vine a mi huerto, oh hermana mía, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos míos, bebed en abundancia, oh amados. Este es el gozo del esposo que viene a recoger su esposa. Y eso es lo que la esposa hacía. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. El deseo de Dios es que el mundo venga a la salvación. Un día tenemos que hablar del deseo versus voluntad. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corrían sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. No son las llamas del infierno, no es estar fuera de Dios, es el hecho de que todo ojo le verá. Todo ojo verá lo que valía la pena de vivir, pero ese día será muy tarde. Mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Y de esto nos salvaron. Nosotros tenemos la ganancia y el tesoro más grande del universo. No necesitamos más. Y nosotros tenemos el pleno conocimiento de que todo lo bueno y lo malo que pasa funciona para nuestro bien y que al final de cuentas vamos a ser sustentados y que si Dios nos permite morir de hambre, de todas maneras eso funcionó para nuestro bien y vamos a vivir bajo la mayor ganancia y el mayor tesoro que es Cristo. Y ahorita mismo tenemos el tesoro más grande que es el Espíritu Santo y vamos a estar en el reino venidero reinando junto con Él. Vamos a hacer una pequeña oración. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por todo lo que nos enseñas de ti. Permítenos aprender más. Crea en nosotros deseo, crea en nosotros ganas de saber más, de conocer más, de aprender más, Señor. Tú sabes que este tiempo no es para nada suficiente para aprender de ti, pero tú puedes con tu espíritu crear ese deseo en ellos para que ellos quieran buscar más de ti. Te lo pido, Señor, que así lo hagas. Ellos están aquí dándote su tiempo. Ellos no vinieron a escucharme a mí, ellos no vinieron a verme a mí, ellos no vinieron a escuchar mis palabras no pueden hacer nada por él, pero tus palabras son palabras de vida eterna, Padre, por favor, ten misericordia de nosotros y bendice este tiempo que te dedicamos, sea mucho, sea poco,
y que sea provechoso, Señor. Escribe tu palabra en nuestros corazones y haznos cada día más como tú. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden unmute y nos vamos. Y nos vemos la otra semana. Perdón que me demoré, pero estuvo buena. Quítense el mute. Yo no me acuerdo cómo quitarle el mute. ¿Cómo se quita el mute? Estoy tratando de unmute people, pero no veo, no veo. Ah, aquí está. Ya se pueden quitar el mute. Buenas noches, buenas noches. Adiós, Uni. Buenas noches. Gracias, Buenas gracias. noches, Nos vemos, bendiciones. bendiciones a todos. Gracias, tremenda clase. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones a todos. Adiós, Uni. Bye. Ay, qué linda está tu hija, Sarita. Gracias. Vamos a ver la hija de Sarita. Uni. Qué hermosa. Bye, bye a todos. Bendiciones. Queda el chat abierto para comentar también. Listo, listo. El grupo. Ah, yo les mando tarea. Yo les mando Bendiciones. tarea. Ok. Yo creo que alguien tiene un sueñito.